Hay algo, mis amados, que si de pronto llevamos mucho tiempo esperando la bendición de Dios, lo que Dios tiene para nosotros, hay una seguridad grande y es que Él lo va a cumplir en el tiempo de Él. Y quiero iniciar con un texto de un varón que nos testifica que en Dios todas las promesas se cumplen, pero estas promesas hay que conquistarlas. En Josué 23:14 dice la palabra de Dios: He aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros, todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Este texto nos debe motivar a cada uno de nosotros porque todos los días esperamos la bendición de Dios. Todos los días esperamos que Dios se manifieste a nuestras vidas. Y Josué fue un hombre de muchas promesas. Dios le había hecho muchas promesas a Josué y él ya escribe este versículo ya finalizando el estar aquí en la tierra. Él ya estaba pronto a partir a la presencia de Dios y él le dice al pueblo de que el Señor había cumplido todas sus promesas. Él le dice al pueblo para que el pueblo siga animado, que si Dios les había prometido algo, Dios las había cumplido. Hoy quiero decirte, amada iglesia, de parte de Dios, que lo que Dios te ha prometido, Dios lo va a cumplir. Generalmente hablamos de que Dios cumple su palabra y cada una de sus promesas. El pasaje anterior corresponde a los últimos discursos de Josué, alguien con muchas promesas de parte de Dios, pero también entendió que para hacer realidad debe de haber alguien dispuesto a tomarlas y a caminar en ellas. El éxito del pueblo cristiano es que nosotros todos los días nos levantemos con una promesa de Dios y cogerla y caminar en ella. Cuando hay alguien aquí predicando, yo sé que Dios va a mandar una palabra para cada uno de nosotros. Muchas veces, ¡ay, qué predicación tan bonita! Pero sí hubo promesa para nuestras vidas, porque cuando hay un hombre o una mujer que toma esas promesas, se apropia de ellas, y yo voy a esperar y voy a caminar en esa promesa, porque lo que Dios dijo esta mañana es para mi vida. Yo voy a caminar en ellas. Y fue algo que entendió Josué. Josué cogió, se apropió de las promesas de Dios y caminó. Todo el caminar de Josué fue esperando la promesa de Dios, y Dios seguro la va a cumplir. Generalmente hablamos de que Dios cumple su palabra y cada una de sus promesas. El pasaje anterior corresponde a los últimos discursos de Josué. Entonces, qué bueno que hayan hombres y mujeres que tomen esa promesa. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado por qué no se cumplen las promesas de Dios en mi vida? Seguro sé que muchas veces hemos quizás pensado esto: ¿por qué no se han cumplido las promesas si Dios lo prometió y no se han cumplido? ¿Cuánto tiempo esperamos el cumplimiento de estas promesas? Y nosotros debemos saber que las promesas de Dios llegan justo en el momento en que Él las manda. No va a llegar ni antes ni después. Nosotros tenemos que adaptarnos al tiempo de Dios. Pero muchas veces vemos y aún hemos desconfiado al ver que no ocurre nada con nosotros. Algo similar le ocurrió a Abraham.
Dios le da una promesa a Abraham que le va a dar un hijo, y hasta su esposa se rió por la promesa que Dios le había hecho, pero Dios se la iba a cumplir. Resulta que en medio de la presión, del desespero, de ver que no llegaba, él terminó cometiendo un error, y un error muy grande. Ese error le costó pagar un precio por apresurarnos. No nos apresuremos, que si Dios no nos ha entregado su promesa, si Dios no ha cumplido lo que nos ha prometido, no te preocupes, que Dios lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir. Y eso fue algo que Josué entendía, que el Dios que le había prometido, él le iba a cumplir. No nos apresuremos a ayudarle a Dios, porque Dios no necesita de nuestras ayudas. Si bien sabemos que para Dios todo tiene un tiempo, Josué entendió que hay que apropiarnos de ellas y caminar esforzadamente en el enfoque hacia ellas. Nosotros debemos todos los días que esforzarnos y caminar hacia esas promesas. Todos los días debemos levantarnos convencidos y esperar esa promesa como si esa promesa llegara hoy. Y eso nos lleva a vivir una vida agradable delante de Dios. No nos desesperemos, porque las promesas van a llegar. El problema de la iglesia que ha caído en los dos extremos, y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Por un lado están aquellos que creen que en sus fuerzas lo van a conseguir todo, en su esfuerzo humano, que esto es suficiente. Y en nuestro esfuerzo humano va a ser muy, muy complicado. Nos vamos a desgastar, nos vamos cada día a envejecer más. Ese es un extremo que muchas veces cree que es con nuestro esfuerzo, con nuestras fuerzas, que vamos a lograr las bendiciones y las promesas de Dios. Y el otro es que muchas veces hemos caído que me voy a arrodillar, voy a orar, voy a clamar, y sé que la bendición va a llegar, pero no me quiero esforzar. Es comprensible que Josué comprendiera todo esto, ya que recordaba la exhortación que Dios le hizo a Moisés. Dios le hace una exhortación a Moisés. Entonces aquí vamos a ver que hay un tiempo para orar, pero también hay un tiempo para que nosotros actuemos. Hay un tiempo para yo esforzarme, pero también hay un tiempo para que oremos. Y esto le ocurre a Moisés en Éxodo capítulo 14, versículo 15. Éxodo 14, 15. Dios le hace esta exhortación a Moisés. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Ellos salen de Egipto y van hacia una tierra prometida, pero llega un momento donde se encuentran el mar y viene el ejército de Faraón. Entonces ellos lo único que veían era agua, no más. Entonces Moisés comienza a clamarle al Señor, y Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Entonces no era tiempo para orar, sino para marchar. Si Dios me direcciona a que camine en una bendición, en algo que Él me prometió y me lo va a entregar, no debemos por qué quizás parar, sino caminar. ¿Sabe cuándo se abrió el mar? Cuando ellos se mojaron las sandalias. Ahí fue donde se abrió el mar. Entonces es el tiempo de que usted y yo tomemos la decisión. Y muchas veces quizás Dios nos dice: bueno, ¿por qué claman a mí? Marchen, marchen, caminen, avancen. Entonces está el tiempo de orar, pero también está el tiempo de que usted y yo actuemos y caminemos hacia la bendición. De manera que hay un tiempo para orar y otro para actuar. Dios le prometió a Moisés una tierra que ya existía, pero estaba en manos de otros y tenía que esforzarse para obtenerla.
Cuando Dios promete la tierra, ahí esa tierra estaba habitada por gigantes, estaba habitada por personas. ¿Qué tenía que hacer Moisés? Esforzarse. Dios nos puede entregar la bendición, pero Dios no nos quiere entregar algo que a usted y yo no nos esforcemos. Dios quiere entregarnos algo que Él mire que sí nos estamos esforzando. ¿Y Él por qué nos manda que nos esforcemos? Porque todo lo que Dios nos ha entregado, vamos a contar con el respaldo de Él. Cuando usted y yo emprendemos algo en las manos de Dios, usted y yo vamos a tener total victoria. Vamos a ir seguros. Cuando David se enfrentó a Goliat, cuando él caminó hacia ese gigante, David estaba seguro que Dios le iba a dar la victoria. David sabía que él ya estaba vencido, y es lo mismo que pasa con el enemigo. No podemos dejar atemorizarnos del enemigo cuando usted y yo vamos a emprender algo, porque es Dios que está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, esto se tiene que aplicar en nuestras vidas. El enemigo sabe que está vencido y diario va con la moral en alto. Lo contrario muchas veces al pueblo de Dios. El enemigo no descansa y diario nos va a mandar dardos, diario nos va a querer desubicar. Y si usted y yo creemos a las mentiras del enemigo, seguro no nos va a dejar disfrutar las bendiciones de Dios. Nosotros no tenemos por qué tener miedo, porque el enemigo fue vencido en la cruz del Calvario. Y eso es para que usted y yo podamos obtener la victoria. Lo único que quiere Dios es que usted y yo nos esforcemos. Dios no se lo quiere entregar así por así. ¿Será que para Dios es imposible quizás mandar un bulto de plata a la casa? O muchas cosas, entregándolas así fácil, pero Dios no actúa de esa manera. Dios no funciona de esa manera. Dios lo que bendice de su pueblo es el esfuerzo. El esfuerzo. No vamos a creer que nos vamos a quedar en la cama, en la casa, esperando a la bendición de Dios. Sígale esperando, que ahí se va a quedar esperando. Pero cuando yo me esfuerzo, eso es lo que Dios va a bendecir. Y debemos de esforzarnos, ya que Dios nos ha prometido que iba a estar todos los días con nosotros. Para Josué ser un conquistador, Dios le promete: bueno, como estuve con Moisés, voy a estar con usted. Le dio esa garantía, y Dios nos ha dicho: así como estuve con ellos, también voy a estar con ustedes. Dios no, le dio esa garantía: bueno, así como estuve con Moisés, voy a estar con usted. Lo único que quiero es que escuche estos 3 consejos. Y si usted y yo hoy cogemos estos 3 consejos, vamos a ser más que vencedores, vamos a ser victoriosos. Pero tenemos que escoger si nosotros queremos escuchar los consejos de Dios. Es Dios mismo el que le da los consejos a Josué. Le dice: ojo, que yo estuve con Moisés. Usted es testigo de todo lo que yo hice con Moisés, lo que he hecho con este pueblo. Pero quiero que escuche 3 consejos y los coloque en práctica. Josué 1:2. Lo primero que el Señor le dice a Josué es dejar el pasado atrás. Si nosotros no nos determinamos a dejar el pasado atrás, difícilmente vamos a poder avanzar, porque el pasado frustra lo que Dios tiene para nosotros en el presente. Dice la palabra de Dios: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y el 2, el primero: y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun,
siervo de Moisés. Entonces Dios le dice, bueno, Moisés ha muerto, es usted el que le toca seguir. Es usted el que tiene la bendición, el privilegio de continuar. En el libro de Josué inicia con la muerte de Moisés. El pueblo lo había llorado y guardado luto, y aunque fue parte del proyecto de Dios, esto nos muestra con los proyectos de Dios, las bendiciones de Dios nunca mueren con el hombre. Había muerto un legislador, había muerto un siervo de Dios, pero la promesa de Dios no moría con él. La promesa de Dios continúa. La promesa de Dios sigue adelante. Dios nos ha llamado y nos ha mandado de que usted y yo vamos a tener una descendencia que va a heredar bendición. Quizás hayan cosas que no alcancemos nosotros a ver, pero nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras descendencias algún día lo van a ver. La palabra de Dios nunca se detiene. Las promesas de Dios jamás se van a detener. Murió Moisés y le dijo, ¿sabe qué? Moisés ya no está, es usted, y siga caminando en las promesas a la tierra prometida, porque yo las cumplo. El texto se sienta cierta exhortación de parte de Dios a Josué. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán. Dios exhorta aquí a Josué. ¿Sabe qué? Él ya murió, pero quiero que usted se levante, que usted se pellizque, que no quede esperando en el pasado. No, ya lo que quedó atrás, ya quedó atrás. Vamos es hacia el futuro, vamos es hacia adelante. Y Dios hoy nos está diciendo, bueno, ¿qué te estás lamentando del pasado? Algún día tuve un negocio, algún día tuve plata, algún día tuve un buen empleo y tantas cosas, y nos ponemos a recordar el pasado, cuando Dios dice, mira al frente, que al frente hay algo más grande. No te quedes atrás, que hay algo más grande para la vida de cada uno de ustedes, para la vida de todos nosotros. Dios tiene algo más grande para darnos. Dios le está diciendo a Josué que se levante y que deje el pasado atrás. Moisés ha muerto, pero su palabra no ha muerto. Le recuerda que hay una tierra por conquistar y que la tarea sigue con Josué. No podemos mirar hacia atrás, vamos a mirar es hacia adelante, porque Dios lo que ha prometido es llevarnos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Las derrotas, lo que se perdió, todo eso ya quedó atrás. Ahora hay algo nuevo para el pueblo de Dios. Hay algo nuevo que usted y yo vamos a disfrutar. Pero si hacemos caso a este primer consejo, dejar el pasado atrás. En 2 Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas las cosas viejas pasaron. Ahorita todas son nuevas. Y con Dios todos los días son nuevos. Los veo muy bonitos a todos. Hoy todos están estrenando. Aún yo estoy estrenando también. Estamos estrenando misericordia. Esas son nuevas cada mañana. Oiga, no se levanta usted muy motivado. Donde yo vivo, me hubieran dicho eso, yo estando, me levanto y aplaudo y doy la gloria y la honra a Dios, que todos los días yo voy a estrenar misericordia de parte de Dios. Todos los días vamos a tener ese gran privilegio de estrenar esa misericordia de Dios. El segundo consejo que Dios le da a Josué es que se esforzara y que fuera valiente. Esfuérzate y sé valiente. En el capítulo 1 del 6 al 9, Dios comienza a darle este consejo a Josué. Dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra
de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y el 9 sí que no lo sabemos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. Dios le dice a Moisés, a Josué: esfuércete y sé valiente. Y todos los consejos que aprendió de Moisés, aplíquelo. Lo único que usted tiene que hacer es esforzarse y ser valiente. Esforzarse tanto en la parte espiritual, también en la parte laboral. Qué bueno que haya un esfuerzo para levantarnos a orar, que haya un esfuerzo para leer la palabra de Dios. ¿Y por qué digo un esfuerzo? Porque uno tiene que hacer de todo esto un estilo de vida. Porque muchas veces nos levantamos a orar y terminamos ministrados, terminamos dormidos. O muchas veces vamos a leer la palabra y comienza a cabecear. Pero cuando uno hace de esto un estilo de vida, la oración es un deleite. Y no va a pasar uno 5 o 10 minuticos, sino que va a poder orar por mucho tiempo. Cuando hago de mí un estilo de vida, y esto requiere de un esfuerzo. Cuando voy a laborar creo que aquí hay empresarios y sé de que todo fue con un esfuerzo. Aquí muchos tenemos negocios. Todo esto requiere de un esfuerzo y de ser valiente. Y va a llegar el momento en que Dios nos va a bendecir, nos va a multiplicar. Por mucho tiempo trabajé en la galería y aún me decían que dejara el negocio y que me dedicara a la obra de Dios. Yo le digo, cuando yo sienta que es de parte de Dios, no voy a dudar un momento en soltarlo, pero en el momento debo esforzarme y trabajar. Venía de un desierto muy tremendo y era haciendo aquello sin dejar de hacer lo otro. Le doy la gloria a Dios que ya hace más de 2 años sirvo de tiempo completo al Señor dentro de las cárceles. El Señor nos ha bendecido de una manera sobrenatural, pero esto requiere un esfuerzo y una valentía. Uno levantarse todos los días 2:30, 3 de la mañana y trabajar en el día, ir a visitar a una cárcel. Oiga, esto requiere de un esfuerzo. Pero llegó el día en que el Señor me dijo: hasta aquí ya, suelte. Y solté algo que era muy productivo, un negocio que producía mucho dinero. Pero el Señor ya me llamó la atención y me dijo: suelte y es tiempo de que me sirva. Entonces me puse yo a pensar, ¿cuándo le voy a servir al Señor? Cuando ya tenga quizás las onditas por aquí o la pipa ahí sí quiero servirle y no soy capaz de. No, es servir ahora que podemos hacerlo. Si usted se determina a servirle al Señor, hay que hacerlo ahora que podemos. Es un gran privilegio servir al Señor. Pero ojo, todo con mesura y en el tiempo de Dios. Ahorita no es que se va a ir usted a cerrar la empresa y que voy a botar el trabajo y que no, yo voy a hacer. Yo no estoy diciendo eso,
Va a llegar el día en que Dios le va a decir: mijito, hasta ahí pues. En el momento, esforcemos. O sea, hay un libro muy bueno, que me fue, La honra del ministerio. Ese libro me lo regaló mi pastor. ¿Y sabe cómo llama este varón a los hombres y mujeres que laboran y sirven a Dios? Los llaman unos héroes, porque se están esforzando en ambas partes. Estas son las palabras que más se repiten en el texto: esfuerzo y valentía. Y Dios le está diciendo a un guerrero y valiente como Josué, capitán del ejército. Pero Dios quería formar esa mentalidad de Josué para que él comprendiera que era la única manera de mantenerse victorioso y vencedor. Dios le repite muchas cosas de estas a Josué. ¿Y sería que Josué no era un hombre esforzado y valiente al lado de Moisés? Si él era el que salía a la guerra, si él era el que estaba al lado de Moisés. No, pero Dios quería crearle esa mentalidad y decirle: usted va a ser victorioso y va a ser vencedor hasta el día que usted se esfuerce y sea valiente. Nosotros no podemos aflojar. Cada día más, y esa es la meta. Y la pelea es peleando. Dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo lo arrebatan los violentos. Violento es aquel que se esfuerza y que es valiente, tanto para buscar a Dios como también para laborar, para emprender. Aquí sigue algo bien especial, y es que un aspecto muy curioso es que Josué no fue elegido como sucesor de Moisés al azar. Josué era alguien que cumplía ese perfil. A Josué, cuando lo van a elegir, no 1, 2, 3, 7, el 15, el que está por allá, venga para que... No. Josué fue elegido porque él cumplía ese perfil. Era alguien apto, idóneo para recibir esta bendición. Lo primero que era Josué para ser el sucesor de Moisés fue que Josué fue elegido porque fue fiel a Moisés. Josué estaba diario al ladito de Moisés y era preparándose: algún día me puede llegar el turno, algún día la bendición me va a llegar, pero mientras tanto yo voy a ser fiel a Moisés. Fue un valiente para la guerra y fue el líder del ejército. Se sujetó y aprendió todo lo necesario de Moisés. Josué, oigan esto, Josué no solo esperó, sino que se preparó y luchó, incluso desde que Moisés estaba vivo. Fue un hombre sujeto, un hombre que obedeció, y eso fue una preparación. Hoy hay una pregunta y es para nosotros: ¿será que tenemos las cualidades y actitudes necesarias para recibir la bendición de Dios? Oiga, nosotros nos tenemos que preparar para la bendición de Dios, porque muchas veces llega la bendición y esto nos desubica. No estamos preparados, nos puede sacar del camino. Muchas veces Dios quiere usar a alguien en el ministerio y cuando ya tiene como alitas, ya quieres volar y trabajar para Él, no para Dios, sino para Él. Un día me llamaron que fuera y orara por una señora que tenía cáncer en el San Jorge. Yo fui allí y esa señora dijo: no, solo un milagro de Dios. Hasta yo, que era el que iba a orar, desconfié. Y yo: no, aquí no, ya no hay nada que hacer. Estaba bien delgadita. Yo: aquí ya no hay nada que... Y oré por esta señora, estaba entubada, no, ya estaba, era que se iba. Hasta casi le digo al familiar: no, aquí no hay que hacer. Y me vine. Por ahí a los 3 meses estaba por la galería dando una ronda cuando miró a esa señora en sudadera.
Y después yo dije, no, esa no puede ser. Y fui y me devolví. ¿Qué? Sí, usted fue el que. Y, uy, Dios santo. Yo le dije, no, ¿qué? Tengo ese don. Esa es. Oiga, y sabe que no, pues hasta ganas de colocar un consultorio me dieron ahí en la Plaza Bolívar. Levantar a esa señora allá. Al mes y medio me llaman a que ore por un muchacho aquí en, ¿dónde era? Salucop, ahí, muchacho más o menos de 40 años. Llegué y comencé a dialogar con él y dialogamos y todo eso. Le dije, ¿quiere? Sí, que recibí al Señor y todo. Y yo, no, este se levante. Sí, se levante. Ay, señora, ya casi ni respiraba ahora este. Y me vine. Como a las 2:30 me llamaron que el muchacho se había muerto. Yo le dije, no, yo no entiendo estas cosas. Ahí sí me desanimé. Yo, no, ¿para dónde? Aquí no hay que hacer. ¿Sabe que en oración el Señor me respondió y me dijo que la gloria de Él no la compartía con nadie? Es Él el que lo hace. Es Él el que lo hace. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Muchas veces somos testigos de las bendiciones de otro, pero ¿qué pasa con las mías? Dios no quiere que usted cuente testimonios de otros. Dios quiere que nosotros contemos nuestros propios testimonios. Es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos que contar algo de parte de Dios. La primera, ¿cuál es? Ahí se perdió la plática. Dejar el pasado atrás. La segunda, esforzarnos y ser valientes. Y esta es la última, el último consejo que Dios le da. Le dice, santifíquese. Santifíquese. En Josué 3 del 5 al 7 dice la palabra de Dios. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Dios sabe que santifíquese usted y santifique el pueblo, porque el pueblo tiene que ver que como estuve con Moisés, también voy a estar con cada uno de nosotros. El santificarnos es algo bien sencillo. Es apartarme me aparto del pecado para seguir al Señor. Y de aquí de estar con el Señor, no me voy a mover. El pecado es un obstáculo para detener la bendición. El mal predicado, el evangelio de la prosperidad y pensar que Dios me va a bendecir de cualquier manera es una creencia errónea. El pueblo tenía que santificarse para poder pasar el Jordán, ya que con ellos iba el arca del pacto, que es la misma presencia de Dios. Dios le dice a Josué que se santifique y que santifique el pueblo para poder pasar el Jordán. Usted y yo queremos pasar el Jordán. Claro, todos lo vamos a querer pasar, pero ¿cómo estoy? ¿Será que sí soy digno de ir con la presencia de Dios, que es el arca? La única manera que nosotros podemos pasar el Jordán es con la misma presencia de Dios. Con razón tenía Moisés cuando dijo que si tu presencia no ha de ir con él, que no lo sacara de ahí, porque sabe que con la presencia de Dios es que se obtienen las victorias. Con la presencia de Dios es que se obtienen todas las bendiciones. Deuteronomio 28:15 dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios
para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te digo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. El pecado lo único que va a traer es ruina, es frustrarnos de lo que Dios quiere para darnos, de disfrutar esas grandes bendiciones. Dios busca hombres y mujeres en quien confiar y depositar su bendición, como lo hizo con Josué, que dejó el pasado atrás, se esforzó y fue valiente, y también se santificó. Y estos 3 consejos para nuestras vidas nos van a ayudar de mucho. Estos 3 consejos para nuestras vidas nos van a ayudar a caminar todo el trayecto que nos falta. Es así como Josué termina declarándose: ninguna de las promesas que Dios le hizo faltó. Eso debe de repetirse en nosotros para dejar a nuestra descendencia este testimonio. Hay un Dios que ama a papá, hay un Dios que ama a mamá, hay un Dios que ama a nuestros abuelos, hay un Dios que ama nuestra descendencia. Qué bueno que nuestras descendencias miren de que hay un Dios que nos bendice en todas las áreas. Que el éxito que nosotros podamos disfrutar radica en una buena comunión con Dios. El pasado lo único que nos va a traer es frustración. Si no nos esforzamos y somos valientes, difícilmente vamos a continuar. Si decidimos no santificarnos, no apartarnos, vamos a vivir toda la vida una costumbre, una religión. Pero Dios quiere que usted y yo disfrutemos todo lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Quiero ir concluyendo con esto. Aunque todo recibimos por gracia, debemos esforzarnos para ganar el favor de Dios. La promesa para el pueblo de Israel se cumplió solo en 2 que fueron los que se apropiaron de ella y caminaron hacia ella. ¿Sabe qué pasó con la promesa de Dios cuando sacó el pueblo de Egipto, que llegaron al desierto? La promesa eran para más de 2000 que salieron desde allá, y era cruzar única y solamente ese desierto, que era muy poco tiempo. ¿Sabe qué sucedió? Huesos secos en el desierto. Hubieron sino 2 que cogieron y caminaron, que fue Josué y Caleb. Pero el resto fueron huesos secos en el desierto. Entró a la tierra prometida una nueva generación. Hoy la promesa es para cielos abiertos. Hoy la promesa es para usted y es para mí. Y Dios quiere que esas promesas se cumplan en nuestras vidas. Si hay alguien interesado, es Dios, que usted y yo podamos disfrutar lo que Él tiene para nosotros. La Biblia dice que si nosotros, que somos más bien malos, debemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial. Dios ha creado para que nosotros disfrutemos. Escuchemos estos 3 consejos, coloquémoslos en práctica y seguro vamos muy pronto a testificar de las grandezas de Dios. Este 2023 personalmente fue una gran bendición. Y hay veces que me preguntan que cómo estoy, y le digo, bendecido, corriéndole a las bendiciones, porque ellas han prometido que nos van a perseguir. Y hay veces como que le cojo ventajita a las bendiciones y me dan la vuelta por ahí y me vuelven una hamburguesa. Bendecido.
pero eso se tiene que evidenciar, porque ay, bendecido. Hay otro que dice: bendecido, prosperado y en victoria, présteme 2.000. No, eso no es bendición. No, eso no es bendición. Bendición es mostrar la grandeza y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y cada año veo algo diferente de las promesas de Dios. Y es lo que Dios nos ha llamado, que usted y yo podamos testificar culminando un año. Qué bendición tan grande. Primero, todo el año prendió de las manos de Dios. Bueno, gracias a Dios este año pequé menos. Bueno, gracias a Dios este año Dios me ha bendecido con mi familia, con mi hogar, económicamente. Eso se tiene que evidenciar, porque el día que nos va llevando desde triunfo en triunfo, todo eso se tiene que ver. Quiero que oremos esta mañana para que estas promesas lleguen a nuestras vidas. Colócate en pie, vamos a orar. Gloria a Dios. Hoy es mañana de reconciliarnos con Dios. De pronto hay un pasado que te está frustrando el presente. De pronto hay algo que no le has pedido perdón a Dios, ni nos hemos perdonado.